Bueno, sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos al cierre de nuestras jornadas científicas Mundo y Salud. Para esta actividad tendremos como las palabras de apertura a la profesora Yadira Córdoba, profesora universitaria, ex ministra de Ciencia, Tecnología y Educación Universitaria. Tendremos las ponencias, comenzaremos con la ponencia de Odette Santos, de México, coordinadora del Grupo de Estudios de Feminismos Decoloniales, Racismo y Salud. Y tendremos por Venezuela a Noli Fernández, de la Universidad de la Ciencia de la Salud Hugo Chávez, sede Zulia. Bueno, esta actividad coordinada por el Grupo de Trabajo Salud Internacional y Seguridad Sanitaria del Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales. Trabajamos todo este mes en 4 ejes temáticos planteados para este año en estas jornadas científicas llamadas Mundo y Salud. El primer eje fue soberanía sanitaria y pensamiento crítico latinoamericano en salud. Contó con la ponencia de Gonzalo Basile, que tocó la temática de estrategia regional de soberanía sanitaria, sus implicancias teóricas y geopolíticas. También se tocó el tema de soberanía alimentaria y nutricional por parte de Stalina Báez, nutricionista, microbióloga, investigadora del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Esa misma semana tuvimos una clase magistral con el doctor Gonzalo Basile el día viernes 12 de abril, con una temática de tratado postpandémico en la OMS, la reconfiguración de la soberanía sanitaria y del norte global y la colonialidad de las del RSI. El eje temático 2 fue la siguiente semana, fue sobre crisis ambiental y salud desde el sur. Las ponencias estuvieron a cargo de el doctor Damián Berseñasi, del Instituto de Salud Socioambiental, UNR de Argentina. Tuvo la doctora Laura Ortega, de México, ella del Grupo de Estudios de Salud Socioambiental y Epidemiología de los Extractivismos, del GT Internacional de Salud Internacional Claxo, y estuvo el doctor El Rangel, ministro de Ecosocialismo, el presidente del Partido Verde en Venezuela. Las palabras de inicio fueron por parte de Jorge Arriaza, secretario ejecutivo de la TCP. Y bueno, el tercer eje fue el martes siguiente, un eje temático que estamos planteando desde Venezuela, sobre comunicación en salud desde el sur. Las palabras de apertura estuvieron a cargo de William Castillo, viceministro de Economía y Finanzas de Venezuela y director del Observatorio Venezolano Antibloqueo. Las ponencias estuvieron a cargo de José Roberto Duque y Roberto Malaver, ambos periodistas e investigadores de la revista científica La Inventadera. Miguel Alfonso Díaz, director editorial de la revista científica El Vitral de la Ciencia, y mi persona que, bueno, soy conductor del programa Oído Clínico por Radio Nacional de Venezuela, y bueno, mi ponencia estuvo centrada en comunicar en salud desde el sur. Bueno, y este último eje temático, ya estamos al final de estas jornadas. Quiero darle la bienvenida entonces a la profesora Yadira Córdoba, quien es una militante de la salud colectiva, del Pensamiento Crítico Latinoamericano en Salud, fundadora del movimiento de odontología social y de los movimientos de la medicina social en la Universidad Central de Venezuela. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todas y todos. Muy agradecida por la invitación que me hicieran a estas jornadas tan importantes. Creo que los ejes que acaba de mencionar el doctor Ricardo León dan cuenta precisamente de la profundidad de los temas y de los desafíos que suponen trabajar con estos campos del pensar, del hacer y del ser. Son temas que, aun cuando estas jornadas son de Venezuela, pues son temas que están afectando a la población mundial. Lo primero que tenemos que decir es que el campo de la salud es un campo sumamente complejo. Tradicionalmente hemos pensado que la salud se refiere únicamente a la atención médica, pero el campo de la salud es un campo que implica el estudio, la valoración y sobre todo la comprensión de lo que significa la determinación social, histórica y cultural sobre la salud. Y cuando hablamos de la salud estamos hablando precisamente de su presencia, su manifestación física, pero estamos hablando también sobre aquello que no podemos ver,
sobre cuáles son los procesos que se van desencadenando en los pueblos, en las comunidades, en las sociedades en general, que no alcanzamos a identificar y que solamente lo reducimos al momento de la atención. Esos elementos, para comprenderlos en su justa dimensión, necesitamos pasearnos por lo que significa el contexto de dominación en el cual vivimos, un contexto de dominación que no se ubica en el siglo XXI, o sea, que no lo podemos cerrar al siglo XXI, sino que justamente para los pueblos que han sido colonizados se inició precisamente con la llegada del imperio, de los imperios europeos a nuestras tierras. Eso instala las colonias, pero cuando hablamos de la colonialidad, estamos hablando no solo del proceso político y económico que significó la colonia para nuestro pueblo, sino que estamos hablando de un modo de ser, un modo de sentir, un modo de pensar, un modo de producir que es la resultante justamente de la dominación que se implanta a partir de la colonia y que llega hasta nuestros días. Cuando estamos hablando de la colonialidad, estamos hablando entonces de una cultura que, si bien no podemos asumirla, que es absolutamente totalizante desde el punto de vista de lo que trajeron los imperios a nuestras tierras, pero y que genera después unos elementos de integración, en algunos casos no integración, en algunos casos no, en la mayoría de los casos fue impuesta, y en otros se va produciendo precisamente por los intercambios culturales y las maneras de resistir de los pueblos que fueron generando diferentes salidas, diferentes modos de andar a partir de lo que significó esa imposición y cómo resguardar precisamente lo que nosotros somos en realidad. Poner sobre la mesa y poner en discusión que con la implantación de la colonia en nuestros pueblos se produjeron eh, eh, avances de los imperios sobre nuestras tierras, pero sobre nuestras culturas también, sobre lo que nosotros somos, sobre lo que pensamos y sobre lo que hacemos. Y esa imposición se hizo por la vía de una serie de dispositivos que se comenzaron a aplicar, no solo el de la dominación abierta con la espada, sino por la vía del uso de la religión, por la vía del uso de la incipiente ciencia que se podía tener para ese momento, por la vía del uso de los saberes. O sea, unos saberes que desconocían los saberes que formaban parte de nuestras cosmogonías, unos saberes que se estaban utilizando justamente para instalar la visión, para instalar el modo de ser, para instalar el modo de organizarse del imperio en las tierras nuestraamericanas, en las tierras de las de Ayala. Esos son elementos que aparentemente son exclusivamente del campo de la sociología, pero que configuraron unos modelos y un modo de hacer en el campo de la salud. Fueron definiendo el campo de la salud desde una apropiación de lo que significa la vida, la salud, los cuerpos y las prácticas. Fueron apropiadas por los imperios y nosotros lo llamamos lo que fue el extractivismo sobre los saberes. Hubo extracción de saberes ancestrales que luego se transformaron en otra cosa cuando fueron llevados a Europa o fueron anulados, eliminados, invisibilizados o subordinados. Es decir, por encima de ellos se impusieron los saberes que venían de Europa y los elementos que apenas activaban a lo que posteriormente va a ser lo que conocemos como ciencia. Para ir cerrando, quiero decirles que eso que se instaló durante la colonia rige y ha marcado profundamente la estructura del concepto y de las prácticas en salud, ante lo cual precisamente es desde América Latina de donde vienen surgiendo nuevas propuestas, nuevas visiones y nuevos desafíos para la transformación que tiene que ver con la recuperación de lo que nosotros somos, con la lucha contra la dependencia y la recuperación de nuestra fuerza vital como pueblos ancestrales, como pueblos originarios, que si bien tenemos que decir que en medio de todos los padecimientos también nos enriquecimos, digamos, en nuestras vidas a partir del intercambio de las culturas,
pero no fueron precisamente las culturas que nos vinieron a imponer, sino cómo nosotros nos fuimos encontrando con las culturas africanas, con las culturas indígenas y cómo pudimos construir este mestizaje que hoy es una gran fortaleza para enfrentar todos los esquemas de dominación que han venido avanzando desde diferentes lugares del mundo y que han venido avanzando desde los imperios en ese afán de dominación de espectro completo, pero que representan para nosotros la mayor fortaleza para enfrentar. En el campo de la salud, esa producción de saberes que se ha venido haciendo desde nuestra América, que ha pasado por reconceptualizar la salud y la enfermedad, por reconocer la determinación social e histórica sobre ella, por reconocer el valor de nuestra dimensión cultural y poder erigir, reconocer y relegitimar lo que son esas prácticas, no implica que nosotros hoy desconozcamos los aportes de la ciencia, pero que los podemos incorporar en perspectiva crítica de manera de poder reconocer, legitimar y recuperar para las vidas de las y los latinoamericanos, de las y los nuestroamericanos, aquello que verdaderamente va a nutrir, que va a embellecer el modo de vivir frente a todos los elementos que vinieron con la colonia, que se desarrollaron mucho más con el capitalismo y que han servido de base para la destrucción desde los imperios. Hoy nos toca a nosotros levantar las banderas de lo que nosotros somos auténticamente y recuperar para nuestro quehacer aquello que ha producido la ciencia y que ha tenido que utilizar saberes que existían antes de la llegada de los imperios europeos. De verdad, para nosotros un placer y un honor tenerla con nosotros en esta jornada que planteamos desde Venezuela, pero que fíjese que ya hemos tenido personas, a compañeros de más de 15 países siempre conectados con nosotros en esta jornada. La participación ha pasado de 200 personas incluso en cada una de las jornadas. Sí, vamos a avanzar. Tenemos la primera ponencia, se trata de la compañera Noli Fernández, excelente luchadora por la salud intercultural, la salud colectiva y el pensamiento crítico latinoamericano. Bueno, ella es profesora titular de la Universidad de la Ciencia de la Salud, sede de Estado Zulia. Ajá, tasa cajita ya, Humairo, Ispucho, Arerua. Bueno, un saludo a todas y todas, a todos y todas, desde todo este espacio que nos conecta en la búsqueda de cómo hacemos esta construcción de la salud colectiva y buen vivir. Realmente es para mí un honor compartir también esas reflexiones, esas preocupaciones y vivencias que tiene uno como mujer, como indígena, como profesional del área de la salud, que también implican unos desafíos a la hora de, de esa colonialidad del poder, del saber y el ser en las ciencias de la salud, una profesión que elegí porque porque quería servir a mi pueblo. Habiendo escuchado muy bien a la hermana Yadira Córdoba, donde nos hace un resumen o nos introduce a este tema. Entonces, ¿cómo es ese andar del poder, del saber y el ser desde la formación a la práctica y luego a liderizar procesos a niveles políticos, a niveles nacionales e internacionales? Entonces, no es más que una lucha, un desaprender. Desde que uno sale desde la universidad es un desaprender. A mí me tocó desaprender esa salud pública en mi territorio, en nuestros territorios, porque esas determinaciones de la salud no se correspondían con esas determinaciones sociales que afectaban el estado de salud de nuestras comunidades indígenas en la frontera colombo-venezolana. Es decir, un tema de despojo no solamente por los españoles, es también la riqueza de nuestros territorios, el carbón, la sal, el petróleo, ¿no? El quedar reducidos hacia un territorio donde no es muy productivo, pero que amamos y queremos, ¿no? Es la necesidad también
de esa descolonización del conocimiento como medio para poder ejercer, para poder ayudar a esa emancipación, a esa liberación y transformación de los colegas, de los amigos, de las enfermeras, de los médicos en el territorio, que se traían un protocolo que no interactuaba, no solamente por las cosmovisiones, sino también hasta la forma, cómo lo pensamos y cómo lo decimos, ¿no? Esa limitación histórica en toda de esa desconstrucción que nos hicieron, que por muchos, que algunos escribieron en esas famosas cartas de India, pues eso no se le paró a nada. Y nos contaron otras historias y nos trajeron el norte global o el eurocentrismo, nos trajo otras formas de pensar que no resultaban efectividad para fortalecer nuestra manera de cuidar la vida y más bien cuestionar ese modelo del conocimiento occidental que uno decía, pero ¿qué vienen a hacer estos aquí a preguntarnos a nosotros? ¿Por qué nos preguntan tanto? ¿No? Y nos hacíamos también las preguntas acerca de aquellos que hacían también extractivismo del conocimiento indígena. ¿Para qué? Si pasaban los años y eso no se transformaba en política, si pasaban los años y no veíamos las sugerencias que hacíamos en un contexto de compartir los saberes para que el poder generara comprensión de nuestras situaciones. Entonces, pudiera decir que mi vida transcurrió en una difícil y dura articulación entre la descolonización y la interculturalidad, porque entonces también yo tuve que aprender, pensar, hablar como el occidente, como los alijuna, pero esa interculturalidad nunca la hemos sentido del occidente hacia los pueblos indígenas. No es nada fácil y pasa por ser una serie de mediaciones que incluyen aspectos históricos de poder, de hegemonía, de asimetría y definiciones críticas de lo que es nuestra cultura o las culturas y la colonialidad. Hemos insistido muchísimo en la consulta previa e informada. ¿Por qué? Porque ese diálogo no se da hoy día, ¿no? Y entonces vemos cómo desde nuestra universidad luchamos para ese desaprender de nuestros docentes, ¿verdad? Ese desaprender desde la comunidad de nuestros estudiantes que participan en las diferentes, en los diferentes PNF, en los diferentes PNFA, para que podamos realmente entender desde nuestra cosmovisión venezolana qué es el buen vivir, qué es dentro de esa diversidad de los 52 pueblos indígenas, afro y descendientes de otras culturas, qué es el buen vivir, ¿no? Lo que diría yo como guayutu, cómo librarnos del único, del saber occidental, a cómo le apuntamos en la decolonización del conocimiento, en la salud, con una estrategia para cortar las diferencias y privilegios epistemológicos como puerta de entrada a lo pluridiverso, a lo pluricultural y otras formas del saber. Yo ando en ese camino, en esa búsqueda de la articulación, de descolonizarme, en trabajar en la interculturalidad. Me cuesta muchas veces entender porque no es mi saber y no quiero colonizarme. No quiero colonizarme para que me entiendan los alijuna. Es decir, quiero aprender para poder entender cómo es
¿verdad? La riqueza del saber y tomar uno la decisión que toma y que no toma, ¿no? Porque está dentro del ser tomar lo que le haga bien al colectivo, lo que le haga bien a mi ser, ¿no? ¿Cómo aterrizamos ese desaprender en unos puentes de respeto, es decir, de otredad, de reconocimiento del otro? Porque yo lo veo tan difícil en la práctica diaria, en la asistencia, en la docencia, hasta en la investigación, ¿no? Lo veo tan difícil cuando uno hace los aportes y cómo se escribe y cómo se va postergando, ¿no? Esa, esa, ese otro saber que queda ahí en espera para ser considerado, para ser entre las sumas, como yo me sumo también a la posición de la profe Yadira, la hermana, la Tahuala Yadira, de que no estamos descalificando los otros saberes. Obviamente es como quien toma lo que corresponde de acuerdo a la territorialidad, es decir, a la cosmovisión, pero que tengamos puntos de encuentro. Esos puntos de encuentro son muy importantes para poder lograr la transformación, para no sentir el poder hegemónico, para no sentir ese hacer sin consulta, ¿no? Sin la consulta previa, sin la concertación y, por supuesto, uno salir fortalecido en el ser, porque miramos a una salud desde diferentes contextos que nos ayudan a seguir cuidando la vida del planeta, porque parte de que todos dependen de una naturaleza, de un territorio que nos provee de esa vida, que tenemos que apreciarla y que debemos también utilizar herramientas o estrategias que nos permitan ser felices, nos permitan mirar esa alegría y esa amistosofía, ¿verdad? Que sean herramientas para destruir esa colonialidad o esa forma de pensar, sentir y hacer del occidente, para tenernos enfermos siempre, para tenernos tristes siempre, para tenernos insatisfechos, porque el modelo que les brinda a las nuevas generaciones, que ese es otro contexto con el que tenemos que luchar en las futuras generaciones, cómo descolonizamos, cómo hacemos esa descolonialidad dentro de la formación de las ciencias de la salud. Es parte de mi puesta de vida y mi puesta de reflexión dentro de las luchas, no solamente de las luchas populares por los derechos, sino también por el derecho a la vida, ¿no? Al cuidado de la vida, al cuidado de tu anaca, tu guayuna. Es muy del indígena, la intuición, ¿no? ¿A qué es lo mejor para el colectivo? Algunos dirán, eso no se mide por método científico. A nosotros nos ha funcionado. Y ahí estamos. Gracias, Ricardo. De verdad, importante tu aporte desde lo experiencial, desde esa búsqueda constante de preguntas y respuestas que nos hacemos, lo que estamos y nos identificamos desde esta cosmovisión del pensamiento crítico latinoamericano en salud, en la búsqueda de la descolonización de la descolonización del poder, del ser y de los saberes de nuestro pueblo. Aprovecho para saludar a la gente que nos escribe desde La Paz, Bolivia, desde el Estado Portuguesa, Venezuela, desde Ciudad de México, desde Colombia. También nos escriben también desde Bolivia, nuevamente, desde Ecuador, desde la cuenca de Ecuador, desde el Zulia. Bueno, estamos en el eje temático
y en el cierre de las jornadas de Mundo y Salud, organizadas por el OSIMAVEN, Observatorio Venezolano de Salud, Mundo, Ambiente e Impacto Social de Venezuela, y el grupo de trabajo del Núcleo Venezuela de Salud Internacional y Seguridad Sanitaria del CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. La próxima intervención de la compañera Odette Santos de México. Ella es coordinadora del grupo de estudios Feminismos decoloniales, Racismo y Salud del Grupo de Trabajo de Salud Internacional y Soberanía Sanitaria CLACSO, militante que nos viene, y profesora que viene desde México. Adelante. Muchísimas gracias por la presentación, Ricardo, te agradezco, y también es un placer estar compartiendo este espacio con Yadira Córdoba y con la doctora Noli Fernández. Muchas gracias, escuché sus presentaciones y me parece que es un eje trascendental. Yo soy Odette Santos, como ya me presentó Ricardo, soy afromexicana y soy doctora en Ciencias en Salud Colectiva, maestra en Medicina Social. Y bueno, hoy día formo parte de esta coordinación de salud internacional, del Grupo de Trabajo Salud Internacional y Soberanía Sanitaria de CLACSO, en la coordinación del eje de estudios feminismos descoloniales, racismo y salud. Y me complace mucho invitarlos, ¿no? a reflexionar acerca de la colonialidad del saber, del poder y del ser, ¿no? Que me parece que es una introducción muy importante para profundizar lo que significa pensar críticamente. Entonces, de alguna manera, esta invitación, ¿no? Esta frase que se le atribuye al profesor Aníbal Quijano, tiene también su importancia, puesto que son formas, ¿no? Es una forma histórica de construir el poder, cuya base se constituyó en el capitalismo colonial moderno y eurocéntrico, y esta construcción de alguna manera va consolidando un patrón mundial de poder que se establece como una forma muy peculiar de clasificación social basada en este concepto de raza, ¿no? Entonces me parece que eso ayuda, ¿no? A pensar que cómo estos conceptos tienen su origen y su construcción en las experiencias de dominación colonial europea, a partir de la cual se crea cierta racionalidad, cierta forma de pensar, hacer y sentir, ¿no? Entonces, esta colonialidad nosotros las estamos estudiando ahora. Yo hago este pequeño paréntesis solo para tratar de profundizar en lo que nosotros hacemos dentro del grupo de estudios, que es lo que hoy les voy a presentar, que tiene que ver con la descolonización de los estudios de género y salud, ¿no? Entonces, una buena parte de esta reflexión, ¿no? Va inmersa en esta profundización en primero ponernos a estudiar y a mirar cómo hemos aprendido salud, ¿no? Entonces voy a compartir mi pantalla. Creo que una de las intersecciones que nosotros buscamos dentro de este eje de estudio, ¿no? Entre los feminismos descoloniales, negros y comunitarios en el pensamiento crítico en salud, es todo un disenso científico alrededor de lo que llamamos hoy pensamiento crítico en salud, ¿no? Entonces, de cierta manera, este paradigma científico moderno, como lo mencionaron anteriormente, reduce, ¿no? Tiene una lógica reduccionista y eurocéntrica. No sé, en el campo de la salud y en el caso de la biomedicina, tener esta línea causal, ¿no? Forma parte de esta enseñanza o de estas formas en las que fuimos aprendiendo a entender la salud, ¿no? Como lo hemos visto en otras sesiones, y cómo también la medicina social adquirió estas ciertas formas eurocéntricas de entender la medicina preventiva o la salud comunitaria o la salud pública, ¿no? Entonces, de alguna manera, la propuesta que se tiene en este eje de estudios es entender que es importante repensar y cambiar el paradigma, entendernos desde los lugares territoriales y situados donde estamos para aprender a hacer salud desde el sur, ¿no? Como lo planteamos, plurinacional, intercultural, y pensar, ¿no? Repensarnos desde el siglo pasado cómo fuimos haciendo o cómo fuimos transitando por formas críticas de hacer salud, pero que también quedaron atrapadas en algunas formas eurocéntricas de trabajo y de acción en nuestro Abya Yala y en América Latina. Entonces, esta propuesta de salud desde el sur es justo repensar y profundizar, en nuestro caso,
cómo los feminismos descoloniales hacen aportes, ¿no? Para pensar y hacer salud desde acá. Entonces, si miramos este esquemita de pensamiento crítico en salud desde el sur, miramos estas intersecciones entre las ciencias sociales, las ciencias de la salud y la vida, el pensamiento crítico decolonial y cómo es ahí donde los feminismos descoloniales negros comunitarios pueden hacer un aporte para repensar lo que hemos aprendido en el campo de la salud, ¿no? Entonces, bueno, digamos que el objetivo de esta sesión es pensar, uno de los objetivos es pensar, hacer una revisión en la categoría de género, su genealogía moderno-colonial y su implantación en los estudios de género y salud, ¿no? Yo creo que nos dará tiempo ahora para compartir esta parte. Y lo primero que revisamos o las preguntas que nos hacemos en el núcleo de estudios es pensar, ¿no? Cómo el género o cómo esta categoría de género en el campo de la salud y la epidemiología han tenido un origen eurocéntrico y anglosajón que ha respondido a ciertos contextos situados del norte global, ¿no? Esta idea de género que tenemos se ha universalizado o universalizó su carácter colonial, ¿no? Creo que eso es una de las llamadas que nos hace pensar el género y la salud, o nuestros estudios de género y la salud, que de alguna manera, si no se entiende, si no se profundiza de dónde viene el término, lo que empieza a hacer es reproducir, o lo que ha hecho, racialización, invisibilización, y reproduce todas las opresiones múltiples de las mujeres y de las realidades de nuestros territorios, ¿no? Homogeneiza algo que se vuelve consigna, se vuelve práctica, que orienta también hasta movimientos sociales, sin pensar, ¿verdad? Que en ese momento, que en esas prácticas empezamos a invisibilizar todas las formas de ser mujer, realidades y de ser hombre también en territorios de nuestro sur, ¿no? Entonces, también para nosotros es importante hacer esta genealogía o revisar esta categoría de género por este entrelazamiento que va haciendo, como ya lo explicó en la primera sesión el doctor Gonzalo, en donde hablaba de estos engranajes dominantes del pensamiento científico moderno en la salud, ¿no? Y cómo se fueron metiendo estas concepciones también en la biomedicina clínica moderna, en la salud pública funcionalista, en la medicina social, en esta doctrina panamericana y sanitaria y en esta contemporánea salud global, ¿no? Entonces, ir pensando cómo se van metiendo estas epistemes coloniales en todos estos engranajes y formas en el campo sanitario dominante, me parece que también es importantísimo visualizar y describir, ¿no? Entonces, bueno, aparte de eso, me parece que acá quedaría muy bien respondiendo a este gran tema de la colonialidad, del pensar, del saber y de hacer, puesto que tenemos una necesidad importante de descolonizarnos, pero sobre todo esta necesidad epistémica de producir conocimiento, ¿no? Porque se ha hecho, porque se hace, desde otro lugar que no sea el lugar del norte global, desde que no sea de esas formas, desde que no sea de esos sentidos, pero antes de hacer eso necesitamos profundizar. ¿Cómo vamos a hacer eso, no? Profundizar de dónde viene todo lo que nos llega, de dónde viene todo lo que hemos pensado, y me parece que no es una necesidad, es una necesidad más bien que nos mueve, ¿no? Que nos motiva, y porque también tenemos una necesidad teórico-conceptual. Es decir, cuando nosotros decimos por qué es necesario revisar la categoría de género en el campo sanitario, es porque hemos trasladado muchas de nuestras tesis, de tesis y apuestas epistémicas que no vienen de nuestros territorios, ¿no? Las hemos intentado meter, a veces hasta las ahorcamos para ver, y entonces lo que va haciendo eso es una necesidad importante también técnico-práctica y metodológica de los estudios de género en salud, ¿no? Entonces tenemos que pensar y profundizar en estas necesidades críticas de descolonización, pero también con esta seriedad que nos permite no hacer un aditivo de lo descolonial, ¿no? Decir, bueno, ahora descolonicemos todo y nomás le ponemos la palabra, porque en realidad el ejercicio es un ejercicio profundo de crítica de todo lo que hemos ido aprendiendo y de las formas en las que hemos ido haciendo salud en nuestros territorios, ¿no? Entonces, nos parece también importante resaltar que esta categoría colonial implicó, ¿no? O sea, ¿qué implicancias tiene en los estudios de salud y epidemiología, ¿no?
porque se implantan dentro de una concepción ajena a lo que son y somos las mujeres en el sur, ¿no? Entonces, también tenemos esta necesidad de actualizar nuestros marcos de comprensión y de estudio para dar esta respuesta a problemas de salud pública que busquen, ¿no? Transformar, construir con nuevas categorías, con nuevas metodologías, nuestra epidemiología crítica, ¿verdad? Y desde ahí hacerlo, sí, para las mujeres del sur y para nuestros territorios en el sur, ¿no? Entonces, esto requiere cambios significativos en cómo estamos pensando las políticas y las prácticas sanitarias en América Latina y el Caribe, ¿no? Entonces, nos parece que esta necesidad también nos da la oportunidad de revisar esto, ¿no? Que me parece que se ha mencionado y se dice mucho dentro de las teorías críticas en el campo sanitario, revisar de verdad cómo hemos aprendido las determinaciones de los procesos de salud, enfermedad, cuidado, y estas intersecciones que tienen entre la raza, la clase, el género y la sexualidad, ¿no? Porque el proceso de descolonización resulta, ¿no?, de esta actualización del pensamiento crítico en salud desde el sur, puesto que es importante revisar críticamente estos estudios de género y cómo otras apuestas, otros pensamientos que han ido construyéndose paralelamente, pero que no han sido dominantes y que no les han permitido pensar en nuestra salud, es lo que nosotros proponemos, o como lo dice la querida Yuderquis Espinosa, que el aporte de los feminismos decoloniales hace una crítica muy certera a esta razón feminista eurocentrada, ¿no? Que tiene todo que ver con la colonialidad del saber. Es decir, si existe una forma o esta crítica a lo que se piensa que es la razón, a lo que debe ser y a donde nos tenemos que ajustar toda, pues el feminismo decolonial hace todo un aporte importante genealógico, histórico, de cómo estas cualidades de la categoría de género usada por el eurocentrismo, por ahora llamado también feminismo eurocéntrico, anglosajón o blanco, ha hecho ha hecho mella, ¿verdad?, en nuestras construcciones y en nuestras formas de hacer salud, ¿no? Entonces, ¿qué pensamos, no? Entonces, ¿de dónde partimos? ¿Qué implicancias tiene esto para, digamos, qué implicancias epistémicas y prácticas tiene el valor de uso de esta categoría, ¿no? Y yo les voy a poder compartir en este momento solamente esta parte del género, porque bueno, en el núcleo de estudios tenemos varias propuestas, ¿verdad? Análisis interesantes de cómo además, de manera muy específica, repercute en el campo sanitario, ¿no? Entonces, esta categoría de género, gender en inglés, ¿verdad?, que propuso este feminismo, ¿no? Estos feminismos anglosajones dominantes, volcaron la mirada y la discusión, evidentemente, de dinámicas del patriarcado, pero del patriarcado del norte global, ¿no? Como una forma que estructuró la producción de relaciones sociales asimétricas, productivas y reproductivas, ¿no? En el seno de las sociedades del capitalismo del centro global. Hoy no me va a dar tiempo de explicar estas relaciones productivas y reproductivas asimétricas que se dan en el norte global con el desarrollo de sus capitalismos, pero esperemos que tengamos posibilidad de hacerlo en otro momento, ¿no? Entonces, digamos, esta categoría lo que hizo fue hacer una división entre hombres y mujeres, ¿no? Esta división sexo-género, para apostarle a la construcción, ¿no?, a llamar construcción de género y diferenciar que las mujeres y los hombres se construían y se constituían de manera diferente dependiendo del lugar donde estuvieran. Lo que es cierto es que esta apuesta que se hizo fue en el norte o en el centro global, que me parece fundamental hablar de esto, ¿no? Es decir, estos nortes y centros globales, como sistemas mundos, como el sistema mundo contemporáneo, provienen de ser metrópolis, ¿no? Eso es muy importante, que transitaron conquista, colonización, colonialismo, y que estructuraron el poder superior e inferior de la humanidad, ¿no? Que luego se fue readecuando al orden económico del capitalismo industrial de mercado, al capitalismo financiero, ¿no? Y esta corriente lo que hizo fue universalizar e instituir una forma de entender la opresión entre los sexos, ¿no? Esta división entre mujeres y hombres, que de alguna manera no complejizó las tramas de opresión o las matrices de opresión que se viven en nuestros territorios, ¿no? Entonces, pensamos que alrededor de unas relaciones productivas y reproductivas que consideramos universales, es decir, estas formas de reproducción que se tienen en el capitalismo central, o no es lo mismo
las relaciones de poder, perdón, estas relaciones productivas y reproductivas en los capitalismos dependientes o periféricos, como son en algunos casos de América Latina, ¿no? Entonces, en estas transiciones entre feudalismo europeo, colonialismo de mercado y capitalismo industrial de mercado, al capitalismo financiero actual de las sociedades modernas y a contextos del norte global, ¿no? Entonces, lo importante es profundizar en cómo esta trama, esta idea y esta construcción que empezó a visualizar formas de desigualdad entre los hombres y las mujeres, fue hecho en relaciones de poder de ser mujer, de construcción sociocultural de la mujer, pero del norte y el centro global. Es decir, que de alguna manera esto no podría explicar las múltiples formas de ser mujer en territorios del sur y de la Via Yala, ¿no? Entonces, el concepto de patriarcado en este análisis es central porque dentro de esta crítica a que se le hace a este racionalismo moderno, es una regla general que se instituye, ¿no? Entonces, todos hablamos de que hay que tirar el patriarcado, de que el patriarcado, de que el patriarcado, y en realidad es una forma de entender el patriarcado en esos contextos del norte global, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que se conceptualiza esta idea de patriarcado, que se entiende que el patriarcado es universal, se va entendiendo en el mundo global, ¿no? Y propone de alguna manera ver que la invención del género es una relación humana de quienes. Ahí la pregunta que nos hacemos para descolonizarnos, ¿a qué se refieren cuando hablan de la construcción de mujer y de la construcción de hombre? ¿A qué mujer nos estamos refiriendo y a qué tipo de hombre nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces, lo que dice acá es, bueno, este tipo de relación humana se reserva a un varón blanco, europeo, que posee derechos, y a una compañera mujer que le sirve a fines de reproducción de la especie. Entonces, si no tenemos cuidado al mirar cómo se va construyendo esta categoría del género, empezamos nosotros a hablar de patriarcado y, bueno, ahora nosotros lo que decimos son procesos de patriarcalización los que vivimos en nuestros territorios, ¿no? Que van combinándose, ¿no? Imbrincándose con estas formas que existen en nuestros territorios de colonización, de colonialidad, que reproducen formas de dominación que son complejas, ¿no? Y que se dan de diferentes formas en los diferentes territorios de nuestros países y en nuestra Via Yala. Entonces, el concepto de género, digamos, para ir revisando históricamente cómo pasa, cómo se va dando, este concepto se usó, apareció en los círculos científicos de 1950, como ustedes pueden ver, en estudios sobre transexualidad desarrollados por investigadores norteamericanos. Entonces, este uso resolvió problemas conceptuales que se tenían en el estudio de pacientes que nacían con sexo biológico ambiguo, ¿no? Que no sabemos qué es, cómo hacemos para darle una categoría, ¿no? O cuando el sexo al nacer no coincidía con la identidad sexual que se deseaba tener, ¿no? Stoll que hace estos estudios, pero no son tan reconocidos como cuando de verdad se desarrolla una polémica alrededor de esta construcción de género, es con esta publicación, ¿no? Sex and Gender, The Development of Masculinity and Femininity, ¿no? Stoller la saca en 1968, porque dice, no sexo o género, ¿no? El desarrollo de la masculinidad y la feminidad. Entonces, si ustedes se fijan, de alguna manera el uso de esa categoría fue haciéndose en ciertos territorios con ciertas necesidades que se tenían, ¿no? Entonces, en términos históricos y políticos epistémicos, en la década ya de los años 70, las feministas estadounidenses comenzaron a utilizar esta categoría para enfatizar el carácter social que se distinguía entre las formas basadas de sexo y de ser mujer y ser hombre, de alguna manera rechazando este determinismo biológico solo de o mujer por tener cierto sexo o mujer o hombre por tener cierto sexo y hacer una diferencia sexual. Entonces, una década después, este término empieza a tener relevancia en la centralidad de los debates feministas con el estatuto de concepto teórico y político, ¿no? Y para analizar estas diferencias o desigualdades entre sexo. Y como resultado, este concepto, ¿no? Implica una decisión política, ¿no? Una decisión epistémica, una posición teórica, pero al mismo tiempo una posición geopolítica, ¿no? Entonces, por eso ¿cómo se llama? Muchos movimientos feministas lo adoptan, ¿no? O sea, lo jalan, lo aprenden, porque además
son muy publicados, ¿no? Son estudios, hay estudios de este tipo de feminismo eurocéntrico muy publicados, o sea, las que más publican son las que escriben y las que dicen cómo debe ser. Y bueno, entonces, ¿de dónde partimos, no? ¿Por qué este breve recuento de dónde viene y de dónde se construye este concepto colonial, ¿no? Eurocéntrico? ¿Y por qué lo traemos nosotros para descolonizar nuestros estudios de género y saludes del sur en América Latina y el Caribe, ¿no? Porque, primero, por todo lo que mencionamos al rato, pero aquí tomamos en cuenta análisis de investigadoras, en el caso de Oyeronke Oyewumi, que nos ayuda mucho a mirar cómo es clave, ¿no? Mirar cómo este patriarcado, o sea, ella se pregunta si este tipo de patriarcado que están analizando, que están proponiendo este tipo de feminismos, es una categoría universal que puede dar cuenta o es válida, ¿no? Para explicar otras formas de ser hombre y ser mujer en el mundo, ¿no? Y lo que dice esta nigeriana, esta Oyewumi, lo que nos aporta es que ese principio de género, el género no era un principio organizador de la sociedad yoruba en Nigeria, ¿no? Antes de la colonización occidental, no era eso, ¿no? Entonces, lo que dice es que, pues si no existía un sistema sexogénero que estuvo institucionalizado en las relaciones de poder en nuestros territorios, ¿no? En esta comunidad antes de la colonización, entonces no existían estas asimetrías de sexo-género, ¿no? Que tanto ahora se exacerban. Entonces no había, y lo que proponen es que esta perspectiva conceptual de género surge de diferentes corrientes, de diferentes propuestas de estos feminismos que buscaron evidentemente sí comprender desigualdades que afectaban a las mujeres en lo que respectaba a muchas injusticias, a derechos humanos, en lo que Grossfogel llama la zona del ser, ¿no? Que también hay que analizar profundamente esta idea de la zona de ser y que de alguna suerte fueron asumiendo posiciones políticas en equidad entre mujeres y hombres, ¿no? Una de las, que no me va a dar tiempo a mí llegar hasta allá porque es bien largo, pero una de las aportaciones más importantes del feminismo decolonial es justo cuestionar esta idea de sororidad o del internacionalismo de ser mujer, ¿no? O sea, es decir, nosotros no somos amigas todas entre todas, ¿no? Sino existen jerarquías, posiciones de poder, formas de ser y estar en el mundo que hacen que si no miramos esas tramas de opresiones, estamos pensando que las mujeres nos vamos a unir, ¿no? En algún momento y vamos a tomar el mundo. Entonces, ahí hay que cuestionarnos también esas cosas, porque esta perspectiva o esta categoría de género se produjo, ¿no? En una historia de las mujeres de Occidente, ¿no? Que sesgó de alguna manera las luchas, las conquistas que tuvieron ubicadas en sociedades y contextos diferentes y que se fueron universalizando, como les decía, y causando un impacto con esta perspectiva de manera global, ¿no? Entonces, también, o sea, también es importante decirlo, ¿no? Eso no es fácil decirlo, pero múltiples autoras, corrientes latinoamericanas y caribeñas de feminismos eurocentrados asumieron esta categoría también como universal y estructuraron formas de pensar, de investigar, de hacer crítica, de discutir el género, el sexo, las diferencias en el sur desde esta concepción. Entonces, por eso también la importancia tan trascendental que es de preguntarnos, ¿no? Quienes hemos hecho algún recorrido feminista en nuestros territorios, creo que es importante que nos podamos preguntar de dónde aprendimos qué era feminismo, a quiénes leímos, cómo fuimos de alguna manera incorporando ciertas formas para manifestarnos, ¿no? O para crear política o para hacer investigaciones en salud en este caso, ¿no? Entonces, como bien lo muestra Oyewumi, sin duda, el género es una construcción sociocultural, como en todos lados lo van a encontrar, que es una construcción sociocultural de las sociedades, pero lo más importante para entender la descolonización es que esa construcción fue del norte global y del sistema mundo contemporáneo. En esas sociedades, con esas bases de humanidad jerárquica, que respondía, regreso, a relaciones productivas y reproductivas de esos contextos, es decir, a formas de desarrollo del capital de manera muy distinta que en otros contextos, ¿no? Entonces, eso me parece que es fundamental. Y bueno, en síntesis, este marco que se percibe que se percibe universal, también consolidó a las categorías, ¿no? Estas categorías de género y patriarcado. Ahí va un cuestionamiento importante que también profundizamos, es
a qué tipo de mujer se refería o a qué tipo de mujer se refiere cuando se habla de género, ¿no? Entonces se habla de una mujer moderna, de corte universalista y esencialista, ¿no? Que produjo un saber feminista desde ese contexto, repito, del norte global, en general de las feministas eurocentradas. Entonces, que interpretó y respondió a ciertas relaciones y con órdenes jerárquicos coloniales muy naturalizados e invisibles, como dice Chandra Mohanty, a los ojos de Occidente del norte global, ¿no? Entonces, esta pregunta de qué significa ser mujer, ¿no? Es digamos, como la profundidad del análisis del género, ¿no? Mientras todo esto pasaba en el norte global y todas sus epistemes y todas sus tesis se iban expandiendo en América Latina, el Caribe, Asia y África, ¿qué pasaba con las mujeres del sur y sus planteamientos epistémicos, políticos y de interpelación a estos órdenes jerárquicos coloniales, ¿no? Y muchas y muchos conocemos ¿cómo se llama? Permítanme, a esta mujer. Ya voy a terminar porque les digo que me encantaría seguir, pero yo creo que con estas aportaciones podemos dejar algunos interrogatorios de cómo podemos construir salud desde el sur. Entonces, muchos conocemos y muchas conocemos a esta mujer, ¿no? Y a esta convención que se dio, fíjense, en el año 1852, que es una mujer negra de 80 años que se presenta a esa convención, escucha todo lo que dicen y dice, escucha todo lo que está pasando y se pregunta, bueno, de todo lo que están diciendo ahí, ¿acaso yo soy una mujer? Evidentemente esas respuestas eran interpelaciones a lo que estaban diciendo las mujeres que estaban en esa convención de derechos. No se veía representada en absolutamente nada de lo que estaban diciendo ahí, ¿no? Y lo que pasaba también y lo que pasó en Norteamérica, en los mismos centros globales, en esta interpelación que tenían quienes estaban en la vivencia ¿cómo se dice? En la vivencia de los modos de diferentes modos de opresión, ¿no? Si ustedes leen la declaración de la Combahee River Collective, se van a dar cuenta cómo estaban muy avanzadas para pensar algo que ahora el campo de la salud usa como interseccionalidad, ¿no? Se darán cuenta que ellas entendían bien la trama de opresión y ellas mismas decían, ¿no? O sea, nosotros estamos en lucha, ¿no? Contra toda la opresión racial, sexual, heterosexual y clasista. Nosotros como mujeres negras vivimos las triples y las múltiples opresiones que, ellas dicen, repercuten directamente en cómo vivimos, ¿no? En nuestras formas de vida, ¿no? Y lo que pensamos nosotros, si todas estas formas de opresión repercuten en nuestros procesos, ¿no? En nuestras vidas, como dice la colectiva, lo que pasa con nosotras es que repercute en todo en nuestros procesos de enfermar, trabajar y morir, ¿no? Entonces, eso es algo que también, ¿no? Como lo expresó Yuder, esto es importantísimo, esta categoría de género que propone la razón eurocentrada o los feminismos eurocentrados no corresponden a la experiencia, a la situación de mujeres y varones racializados, deshumanizados y anclados en la zona del no ser, ¿no? Entonces, el género no es una categoría independiente de este sistema de conocimientos de donde nace, de donde surge y donde se reproduce, ¿no? Del pensamiento moderno colonial y de estas situaciones observadas en los contextos particulares del norte global, ¿no? Entonces, me parece importantísimo, ya para dejar un poquito marcado qué es esto del sistema moderno colonial de género que propuso la querida María Lugones, con autoras latinoamericanas, otras autoras latinoamericanas y caribeñas que plantean que este sistema género moderno colonial es una imposición, ¿no? Del sistema género constituido o constitutivo de esta colonialidad del poder como la propia colonialidad. ¿Y a qué se refería Lugones cuando hablaba de la colonialidad, no? Entonces lo que dice Lugones es: la colonialidad significa clasificación de órdenes jerárquicos superior-inferior que trae la colonización y que se mantienen vigentes hoy día como asimetrías de poder, como fue constitutivo de este sistema de género, ¿no? Entonces, revisar que el sistema de género no solo es todo lo que hemos dicho, ¿no? En la idea esta de cómo ser mujer, de lo que significa ser mujer y hombre en el norte global, y lo que tendríamos que estarnos preguntando nosotros, ¿cómo hacemos para describir esos órdenes jerárquicos y esas relaciones de poder en nuestros territorios, ¿no? Entonces, ¿qué es este sistema moderno colonial de género, no? Este sistema constituye un significado mismo de hombre, esto es muy importante, y uno de mujer, ¿no? En donde posiblemente casi ninguno de nosotros nos podamos identificar, porque este sistema moderno o de genderización
realiza una equiparación ficcional de la situación de la mujer blanca occidental como la mujer bajo subordinaciones de desigualdades productivas y reproductivas con el hombre eurocéntrico blanco y occidental, ¿no? Y esto es evidentemente una marcada diferencia entre las mujeres negras, indígenas, de las disidencias sexuales, ¿no? De otras formas de sentirnos y explicarnos de ser mujer en el sur, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo, ¿no? Si es que seguimos estudiando o seguimos haciendo investigación desde estas perspectivas, ¿qué genderizamos, no? O sea, nosotros al estudiarlas así estamos genderizando a las mujeres negras, indígenas y campesinas y populares de la Vía Yala, sin darnos cuenta lo que implica esto para comprender actuar por el cuidado de la salud y la vida en el sur, ¿no? Entonces, es importante, me parece, profundizar cómo vamos a estudiar o a romper, digamos, o a descolonizarnos, ¿no? Entonces, lo que afirmamos también dentro de esta descolonización de los estudios de género es que como la raza es una investigación mítica de la colonización, ¿no? Esta clasificación racial que hicieron los colonizadores, nosotros afirmamos que también lo es el género. Es decir, la invención de la raza posicionó relaciones de superioridad e inferioridad y establecidas a través de la dominancia colonial y se consideró a una humanidad y a unas relaciones humanas a través de esta ficción en términos biológicos y genéticos. Pero si ustedes se van al análisis del género, se van a dar cuenta que también es una invención pensando en el ser, en lo que debe ser una mujer y en lo que debe ser un hombre en esas conceptualizaciones, ¿no? Entonces, el proceso de vida y trabajo y humanidad que está racializado o ingenierizado simultáneamente implica, ¿no? Desde ya, una inferiorización de las mujeres colonizadas, racializadas, deshumanizadas o inferiorizadas bajo este sistema de opresiones que es muy distinto al que establece el occidente de genderización, ¿no? Entonces, me parece ahí que esta gráfica explica, ¿no? Habría que profundizarla un poco más, esta que nos comparte María Lugones, en donde hace esta división de lo humano y lo no humano, ¿no? Y donde hay una división sexual y clasista y jerárquica del trabajo productivo y reproductivo de una manera, es decir, acá se da, en lo humano se da de una manera, ¿no? Pero en lo no humano, pues no son considerados humanos, están deshumanizados, están bajo diferentes explotaciones indiferenciadas de trabajo y de vida, en donde existen, ¿no? Entramados de órdenes jerárquicos raciales, clasistas y sexistas, y que hoy día se manifiestan y podemos nosotros mirar en todo nuestros trabajos de salud o del campo de la salud, ¿no? Entonces yo creo que por ahí con eso podríamos, hay más, pero podríamos al menos dar un aporte, ¿no? Ahí tenemos un análisis importante de lo que los feminismos descoloniales hacen, que también me parece interesante, habría que pensar, ¿no? O invitarlos también al seminario permanente de la UNAM, que me parece que hay muchos aportes de los feminismos negros comunitarios y descoloniales, porque la experiencia, así como justo lo contaba nuestra querida Noli, es que la experiencia es ya una fuente de conocimiento importante, ¿no? Que el conocimiento científico moderno invalida, pero que nosotros dentro de los feminismos negros comunitarios y descoloniales valoramos y ubicamos como una parte central de la investigación. Entonces nos parece que buscar, ahí tenemos muchas cosas, ¿no? Trabajando y trabajadas, que nos pueden dar una visión importante de cómo repensar, pero cómo descolonizar, cómo hemos trabajado y cómo hemos ido haciendo investigación en el sur, ¿no? O en nuestros lugares en donde nosotros podemos hacer reflexión y crítica de lo colonial que hemos sido al trabajar el campo sanitario, ¿no? Entonces, querido Ricardo, creo que por ahí yo lo dejo para no llevarme tanto tiempo y bueno, les agradezco mucho el espacio y bueno, muchas gracias. Bueno, por ahí, a lo mejor les paso, si tengo unos minutitos más, Ricardo, les puedo pasar un poquito Sí, está bien. lo de los aportes que por ahí no están, un poco nada más para, ¿cómo decirle? Como para invitarlos, ¿no? O sea, cómo estas categorías se fueron metiendo en los engranajes de la biomedicina y de todo lo que mencioné hace rato, pero también tuvo repercusiones importantes en cómo comprender la vida, cómo comprendimos a la salud, cómo subjetivamos y cómo socializamos, ¿no?
Si ustedes ven, hay un entramado de cosas que a veces no entendemos de cómo comportarnos al ser hombres y mujeres, o cómo ser hombres y mujeres con poder, ¿no? Que también una invitación dentro del campo sanitario, y estos procesos del diseño de investigaciones, cómo nosotros pensamos el género desde nuestros diseños de investigaciones, ¿no? Nosotros proponemos que estos marcos de comprensión también tienen que verse en la formación de los salubristas, ¿no? O sea, ahí hay un problema grave, ¿no? Pero también hay que entender que cómo esto se fue metiendo a la gestión, a las políticas y a los programas públicos de salud, como también está presente en la cooperación internacional en salud, que se reproduce en América y el Caribe, como decimos acá. Negarlo o resistirnos, pues no implica que no pase y que no exista, ¿no? Pero también tenemos, si ustedes revisan eso que hacemos en el GT, de hacer estas revisiones de los planteamientos de lo que ha invitado a hacer la Organización Mundial de la Salud, que de alguna manera estas conceptualizaciones marcan agendas, tesis y mandatos políticos, eso también, y políticas, perdón, eso también es importante. Si ustedes ven, ahora el género va a aparecer como una determinante social de la salud, se va a hablar de las desigualdades que de género promueven desigualdades en salud, se va a hablar o se sigue hablando de esta posición histórica de la Cuarta Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en el Cairo, y se tiene esa misma idea de género, ¿no? En esta Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer reafirma los derechos de la salud de las mujeres, y el problema es que no complejiza, ¿no? Como decíamos, todo lo que significa hacer eso. Y luego, bueno, especialmente también en la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva y una vida libre sin violencia, ¿no? Entonces, bueno, revisar todo esto, revisen, ¿no? Ahí hay un montón de propuestas de revisión en esto que me parece que siempre tiene uno que tener cuidado, ¿no? Con estas evidencias científicas, en cómo se basan los modelos y los tipos de investigación en epidemiología que han reducido la categoría de género a distribuciones y frecuencias de morbi y mortalidades por sexo, también me parece que instaurar esta formación de profesionales en salud, importante mirar estas palabritas: inclusión de género, perspectiva de género y equidad de género, porque todo esto a lo que lleva es a pensar al género de cierta manera, ¿no? Y eso, si no se tiene claro, entonces se metodologiza, se practica con graves problemas que se ven reflejados en la atención médica, en los programas verticales de salud pública, en los objetivos de desarrollo sostenible, en las agendas de población, y actualmente en todos lados debe estar gender, ¿no? O género. Entonces, eso hay que tener, creo que, mucho cuidado. Yo, nada más para no dejarles con un poquito, nada más para pasarle los aportes importantes que tienen. Bueno, hay un ejemplo importante de cómo se operacionaliza estas categorías, ¿no? Y cómo fueron reproducidas en América Latina por estas políticas de planificación familiar. ¿A quiénes planificaron, no? ¿A quiénes les hacían la intervención directa? A los territorios racializados, ¿no? A territorios desciudadanizados, ¿no? Es decir, esta concepción de lo no humano metida dentro de las políticas en salud pública, lo que continúa haciendo es esta cosa de planificación familiar con rostro humano para poblaciones pobres, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan que que se determinó en algunos países bajar las tasas de fecundidad, ¿no? Apoyados por el Plan de Acción Mundial sobre la Población, en muchos países de América Latina y el Caribe, su ejecución fue a cargo de ministerios de salud, ¿no? Se hicieron ese tipo de cosas, y ¿qué pasó? Sin estudiar, sin ver los procesos y los modos de vida de las personas, sin modificar esas formas, vamos a modificar procesos biológicos. ¿Cómo? Bueno, pues se les invitaba a no tener hijos o se les esterilizaba de manera forzada, ¿no? Entonces eso nos parece que son repercusiones graves de esta operacionalización de conceptos y de tesis, y que evidentemente, como les decía hace rato, se van reproduciendo en los territorios y en poblaciones racializadas, deshumanizadas, desciudadanizadas, y que están en permanente disposición en el sur, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo tener en cuenta, profundizar, ¿no? Para descolonizar es importante hacer una crítica, conocer bien de lo que estamos hablando, porque, bueno, nosotros hacemos varias propuestas de cómo descolonizar y en dónde descolonizar el género, y nos parece que hay un montón de lugares y de cosas que nos faltan por hacer en el campo de la salud. Pero solamente quiero pasarles, antes de que termine, un poquito de lo que hemos trabajado
estas intersecciones, ¿no? Nos parece que el pensamiento crítico, ¿no? Abraza los feminismos comunitarios, descoloniales y demás, porque hacen una muy buena crítica a la categoría de género que fueron producidas por los feminismos dominantes, ¿no? Que universalizaron, racializaron, fragmentaron, perdón, hegemonizaron, ¿no? Entonces, estos significados de ser mujer y con este sesgo de marcos de comprensión de la salud de las mujeres, y en general en la salud de todos los territorios y comunidades latinoamericanas y caribeñas del sur global. Por eso ahí nosotros es donde vemos estas claves, ¿no? Estas claves de pensamiento y acción decolonial que si ustedes escuchan a Noli y a otras compañeras indígenas, negras, territorializadas y pensándose desde sus lugares, sin duda tienen muchos puntos de encuentro, ¿no? Con el pensamiento crítico latinoamericano y salud, pero ellas proponen un principio de recuperación y de reconocimiento con todas las mujeres que ustedes ven aquí, para situarse en sistemas de conocimientos, o sea, para poder hacer todo el análisis que las compañeras hacen, no pudieron haber excluido a los sistemas de conocimientos y de saberes ancestrales negros, indígenas y populares, donde dan existencia, encarnadura y territorialidad a nuestros feminismos del sur. Fueron pensados también desde ahí, ¿no? Y nos parece también importante que otras aportaciones, ¿no? Y otras compañeras, como todas las que ven acá, las opresiones vividas de las mujeres negras, por eso les mencionaba hace rato que para nosotras el conocimiento, crear conocimiento, es la experiencia vivida de quienes han vivido todas esas opresiones múltiples, ¿no? Mujeres negras de color, campesinas de naciones indígenas, de diversidades sexuales periféricas, y que se explican desde diferentes puntos en esta relación que llamamos matrices de opresión, que dictan una forma de ser mujer y de ser hombre bajo la línea de la humanidad, ¿no? Entonces, súper importante que hacer este reconocimiento de lo que pasó con las bases, perdón, con lo que criticamos a la categoría de género universal, y que tienen también, estos feminismos tienen una necesidad de interpelar, de confrontar y tener otra alternativa, ¿no? De vida, de mundo, de ser en los órdenes jerárquicos en los que se ha vivido en los últimos dos siglos, ¿no? Entonces, aquí es importantísimo que la propuesta que miramos de los feminismos descoloniales, negros y comunitarios tienen esto común, ¿no? Mirar todas las matrices de opresión y que no quieren fragmentar, ni folclorizar, ni fibrolizar lo afro o lo indígena, que hoy se repiten de manera muy común como camuflajes también de los feminismos anglosajones. Entonces, ahora vamos a incluir a todas las chicas y ya con eso, o con todas las formas de ser mujer de manera adictiva, sin profundizar, ¿no? Entonces, cuestionar el entramado de opresión involucradas en el campo de la salud y a distintos niveles es uno de los objetivos, ¿no? En los cuerpos, territorios, la madre tierra, que se expresan las múltiples opresiones a través de procesos destructivos en formas de enfermedades, padecimientos, muertes y dolor, ¿no? También que se manifiesta como crisis ambientales, ¿no? Que era lo que hablábamos también alrededor de estas jornadas, y lo importante que es visualizar la relación entre todos los sistemas de opresión. Otra cosa que nosotros planteamos también es repensar el racismo como un problema epidemiológico, ¿no? Que es clave en la salud de las mujeres racializadas en el sur global, ¿no? Entonces, a mirar con estos lentes las luchas, ¿no? Y tener una revisión importante de esta categoría de interseccionalidad, que hoy no me dará tiempo de profundizar, pero queremos proponer el estudio y el accionar simultáneo de la salud desde la imbricación de opresiones que se gestan en los modos de nacer, vivir, trabajar, enfermar y morir, y dan lugar a ciertos perfiles epidemiológicos polarizados, racializados y procesos de salud, atención, cuidado alarmantes en las poblaciones precarizadas y deshumanizadas del sur en el siglo XX, ¿no? Entonces, los principios y los aportes que nos pueden hacer estos feminismos, ¿no? Son importantísimos porque son, aunque no son, como hemos dicho, no son a veces manifestaciones homogéneas, ¿no? Hay diferentes tipos de manifestaciones de los feminismos descoloniales, pero son movimientos y procesos que buscan abordar todas estas intersecciones, ¿no? Y entenderlo a través del colonialismo y la colonialidad. Y bueno, varios de sus principios incluyen la descolonización, ¿no? La recuperación, como les mencioné, que he venido diciendo a lo largo de la presentación, ¿no? Cómo van planteándose incluso la complejización más de los problemas que tienen, ¿no? Esta propuesta de recuperar siempre, ¿no? La voz de quienes no han podido decir cómo han vivido estas opresiones, y cómo también los feminismos negros nos ayudan a entender
esta simultaneidad de opresiones y que además se van configurando de manera contemporánea. No son los mismos los feminismos negros del Black Feminist de los años 70, sino que hoy constituyen una propuesta contemporánea, ¿no? De posicionamiento, de representación, pero también de profundización en toda esta larga historia de deshumanización por las poblaciones negras, ¿no? Entonces, estos son ya sistemas de conocimientos que, si ustedes se fijan, no los entendemos, no los comprendemos del todo, pero sí nos ayudan a mirar, a tener otros lentes para ver los modos de vida y las soluciones que podemos tener en el campo sanitario, ¿no? Entonces, esta denuncia, ¿no? Vamos a combatir este entramado de opresiones, también es una invitación importante, ¿no? Esta idea de entender la interseccionalidad, que no se frivoliza ni se folcloriza, pues reconoce todas las formas de opresión y replantea y recomplejiza y supera esta idea de interseccionalidad a través de la genealogía vivida de ser mujer negra y precarizada, ¿no? Tener metodologías propias, enfrentar el despojo, la esclavitud para producir procesos protectores, eso también es muy interesante para la vivencia, la supervivencia y para enfrentar al sexismo, al racismo y a muchas formas opresivas de manera simultánea, ¿no? Entonces, existen todas estas, ¿cómo se llama? Aportes muy importantes que nos vienen haciendo los feminismos negros, ¿no? Que entendieron y entienden bien estas tramas de opresiones y que han luchado, ¿no? Y el movimiento importante antirracista y anticolonial por la vida y el territorio, que nos ayudan a mirar cómo han hecho cuidado de la salud y cuidado de la vida de manera sin sistemas de salud en muchos casos, ¿no? Entonces, también los feminismos comunitarios nos ayudan a abordar, nos ayudan a expresar esto que han hecho las feministas comunitarias de entender lo que llaman hoy entronque de patriarcados, ¿no? Esto es muy importante porque es una propuesta, en verdad, que se está discutiendo entre ellas, entre las mismas feministas comunitarias, en donde interpelar al patriarcado universal y holocéntrico es la primera tarea, ¿no? Ir definiendo si existía un patriarcado original o un patriarcado en combinación con un patriarcado colonial y moderno y situado, ¿no? Entonces, la defensa del derecho a creer en sus propias categorías analíticas me parece también una invitación importante, ¿no? Es decir, volver a sus fuentes de conocimiento, hacer las suyas, mostrarlas también como creativas y como explicativas de lo que son y somos en territorios del sur, ¿no? Entonces, esta diferenciación, estos aportes que ellas logran hacer, ¿no? Interpelaron fuertemente a esta cuestión de ser mujer occidental individual y al desarrollo, esto que tanto el feminismo eurocéntrico nos invita a ser autónomas, económicamente, no sé qué, independientes, que puede funcionar, ¿no? Para cierto, como decíamos, para ciertas territorialidades, pero que va caracterizando las formas múltiples de ser mujer en la comunidad, ¿no? Y ellas como agentes políticos, como cuidadoras de la vida, como personas políticas que toman decisiones y responsabilidades colectivas, ¿no? Y no como la ven las políticas públicas siempre, como de, bueno, son mujeres a las que les pega el marido y eso es, y se reduce todo lo que son mujer, todo lo que es ser mujer en otros territorios, ¿no? Entonces, el protagonismo de las luchas de las mujeres y la defensa de la tierra-territorio como espacios de vida comunal y espiritual, que era algo también de lo que nos comentaba Noli, la crítica al derecho, por ejemplo, que hace Silvia Rivera Cusicanqui, muy importante, como un instrumento de la modernidad ilustrada de corte patriarcal, sin posibilidades de ser ejercidos por las comunidades, que eso también es muy importante, ¿no? Y esta relación de la madre tierra y la naturaleza como armonía en humanos, naturaleza, saberes ancestrales, comunalidad y reciprocidad en las comunidades de vida, ¿no? Entonces, nos parece que los aportes que hacen estas mujeres, estos movimientos, estas formas de conocimiento que no son reconocidos por el conocimiento científico moderno, ahí nos podemos encontrar con ciertas formas, ¿no? Importantes de generar conocimiento desde otro lugar, ¿no? Entonces, bueno, esa es la invitación, querido Ricardo. Ahora sí yo lo dejo ahí y les agradezco de nuevo la invitación. Creo que es una importante invitación constante esta jornada a desmontar al norte global en sus pretensiones de seguir dominando nuestros territorios. Una última palabra de nuestras ponentes de un minuto. Adelante. Agradecido por el espacio y que sean multiplicadores de todas estas jornadas, de todos los temas, que sea también parte del material en esa construcción que hacemos desde las universidades de las ciencias de la salud. Agradecer el espacio de
Claxo, de Oximaben, en esta construcción de saberes que nos permiten también a la academia hacer esas reflexiones con los diferentes programas de formación, porque de eso se trata, cómo emancipar, liberar y transformar nuestro modelo de cuidado de la salud. Gracias, Ricardo, gracias a Gonzalo Basile, que siempre nos está juntando para estos espacios de construcción. En próximas jornadas vamos a estar en algunas en conjunto con el GT de Claxo, pero también desde Osimaben vamos a seguir trabajando en todas estas temáticas acá en Venezuela. Nos invitamos entonces a seguir estudiando, formando grupos de estudio, formando grupos de trabajo para deconstruir el aparato colonial hegemonizador del norte global. Feliz tarde, les abrazamos desde Caracas, Venezuela.